¿Me pueden confirmar, por favor, si les aparece en pantalla? Sí se ve, profe. Bueno, excelente. Como les mencioné, el contenido que desarrollamos el día de hoy sería anomalías genéticas de las proteínas estructurales. Cuando hablamos de proteínas, sabemos que son macromoléculas que están formados por monómeros de aminoácidos. Cuando hablamos de proteínas estructurales, entonces directamente relacionamos con que forman parte de las células, de la estructura de las células, también que forman parte de los tejidos. En la lista entonces tenemos algunas de las proteínas estructurales que forman parte del cuerpo humano. Vamos a hablar entonces del colágeno, también de la queratina y también hablamos de una proteína muy común que es la hemoglobina, que es la que se encuentra en células sanguíneas. Bueno, recordando entonces sobre las características de las proteínas, hablamos entonces de que están formados por monómeros de aminoácidos. Químicamente, si volvemos a hacer la descripción, sabemos que son moléculas formadas por los grupos funcionales amino y carboxilo. Bueno, cuando hablamos entonces de estas proteínas estructurales, una de ellas sería entonces el colágeno, que es una molécula que está formado básicamente de aminoácidos como la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y también la hidroxilicina. Vamos a decir que la proporción de estos aminoácidos varía en esta molécula. Otra de las proteínas, cuando hablamos de estructural, podemos mencionar a las proteínas de filamentos intermedios. Si recordamos cuando estudiamos las proteínas que forman parte del citoesqueleto, recuerdan que ya estudiamos sobre los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Específicamente aquí vamos a dar énfasis al grupo entonces de proteínas de filamentos intermedios, cual llamamos de esta manera intermedios por el diámetro que presenta, que es de 10 nanómetros. Las fibras, entonces, de estas proteínas de filamentos intermedios presentan 10 nanómetros, que es entonces el intermedio entre los microtúbulos, que presentan 25 nanómetros, y los microfilamentos, que presentan 7 nanómetros de diámetro. Volviendo nuevamente a estas proteínas de filamentos intermedios, entre ellas podemos citar las queratinas. Las proteínas de filamentos intermedios podemos clasificarlos en aquellas que son de tipo 1. Profe. Sí. Profe, discúlpame que te interrumpa, pero tu diapositiva se quedó en la primera parte donde dice el nombre de la unidad. Sí, yo estoy dando la introducción todavía. Ok. Yo pensé que ya pasaste nomás, disculpa. Sí, todavía estoy dando la introducción. Bueno, volviendo entonces a los tipos de proteínas de filamentos intermedios, entonces podemos clasificarlos en las que son de tipo 1 y 2, como las queratinas, que está acá citado,
están las de tipo 3, que está formados por la vimentina, las de tipo 4, que está formado por neurofilamentos, y las de tipo 4, las que forman las láminas nucleares. Bueno, otro grupo de proteínas estructurales son las hemoglobinas. Las hemoglobinas sabemos que son proteínas que también realmente cumplen una función de transporte. Estructural llamamos porque forman parte de la célula, pero al mencionar la hemoglobina sabemos que es también una proteína de transporte que lo que hace es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Ahora sí, vamos a continuar y mencionamos que en la clase anterior habíamos mencionado sobre, vamos a decir, sobre las enzimas que son afectadas por mutaciones, o sea, específicamente habíamos hablado de alteraciones genéticas que determinan los errores congénitos del metabolismo. Sabemos que numerosas proteínas que tienen básicamente una función estructural, como es el caso del colágeno, pueden ser afectadas por mutaciones en sus genes codificantes. Entonces, en el caso de los errores metabólicos, las mutaciones son casi siempre recesivas. Y en cambio, cuando hablamos de anomalías congénicas, anomalías genéticas, digo bien, de proteínas estructurales, podemos mencionar aquellas que son de carácter dominante y también recesivas. Bueno, antes de continuar y describir al colágeno, sabemos también que estas anomalías de proteínas estructurales pueden clasificarse en varios tipos. Aquí vamos a hablar específicamente de 4 grupos. Vamos a hablar de las proteínas estructurales intracelulares, de las proteínas estructurales extracelulares. Vamos a hablar de proteínas estructurales formadoras de receptores y canales de membrana. Y también vamos a hablar de proteínas estructurales transportadoras. Bueno, en el primer caso, cuando hablamos entonces del colágeno, ya habíamos hecho la descripción de ser una proteína formada por aminoácidos, y estas moléculas de colágeno forman a su vez fibras de colágeno. Sabemos que el colágeno son moléculas formadas en células que reciben el nombre de fibroblastos. Cuando estudiamos los diferentes tejidos en el ser humano, entre ellos el tejido conectivo, vamos a hablar siempre de que este tejido conectivo se relaciona con fibras. Y todas las fibras del tejido conectivo se forman en células que reciben el nombre de fibroblastos. Aquí también interactúan con vitaminas como la vitamina C, y por supuesto, para que ocurran estas reacciones, también están involucradas enzimas. Entonces, el producto serían las moléculas de colágeno originadas o formadas en células
del tejido llamados fibroblastos. Bueno, anteriormente ya habíamos mencionado sobre los aminoácidos que forman parte del colágeno. Sabemos que existen 20 aminoácidos comunes y entre esos 20 podemos citar a 3 o 4 aminoácidos que forman parte del colágeno. Bueno, siguiendo con la descripción del colágeno, sabemos que existen 29 tipos de colágeno, en el cual están relacionados con genes específicos y también podemos mencionar, a ver, voy a continuar ahí. Bueno, estamos mencionando que en el colágeno existen o se puede identificar 29 tipos. Entre ellas relacionamos los genes que codifican estos tipos de colágeno y también podemos mencionar los tejidos en los cuales se encuentran. Para mencionar en el colágeno de tipo 1 podemos relacionar la presencia de estas moléculas en el hueso, por ejemplo. En el colágeno de tipo 2 encontramos en el cartílago. El colágeno de tipo 3 encontramos en la piel, en los vasos sanguíneos también. Cuando hablamos del colágeno de tipo 4, relacionamos con las membranas basales. Cuando hablamos del colágeno de tipo 5, podemos identificar en el tejido conectivo general, así como el colágeno de tipo 6. El colágeno de tipo 7 identificamos en la piel. El colágeno de tipo 8 relacionamos con la córnea o identificamos en la córnea. El colágeno de tipo 9 vamos a encontrar en el cartílago. El colágeno de tipo 10 encontramos relacionado al cartílago también. El de tipo 9 relacionado a la epífisis. Y cuando hablamos del colágeno de tipo 15 y de tipo 18, relacionamos como componente también del ojo. Bueno, cuando hablamos de los genes que codifican estas proteínas, vamos a relacionar con cromosomas autosómicos. Vamos a recordar lo que mencionamos en la clase anterior, que en el ser humano sabemos que existen 23 pares de cromosomas. Y esos pares están numerados de 1 al 23 y mencionamos los cromosomas sexuales serían el par 23 y los cromosomas de 1 al 22 relacionamos o utilizamos el término de cromosomas autosómicos. Cuando hablamos de los genes que codifican las proteínas de colágeno, estamos relacionando con estos cromosomas autosómicos. Bueno, sabemos que el colágeno... Profe, ¿Sí? discúlpame. ¿Se ve? Sí. Sí se ve, pero ¿se podría aceptar a los compañeros, por favor, profe? Bueno, vamos Muchas a salir gracias. un rato y continuamos.
Ahí creo que está. Estamos hablando entonces del colágeno que cuando pasa el tiempo disminuye también la cantidad en el cuerpo y actualmente hablamos justamente del consumo de colágeno como complemento alimenticio. Que básicamente el colágeno sabemos que se obtiene de fuentes animales a partir de huesos, también del cartílago, tendones de animales bovinos, porcinos, inclusive se puede obtener de las espinas y aletas del pescado. Entonces todo esto se utiliza, se procesa y se utiliza como complemento alimenticio para el ser humano. Bueno, cuando hablamos de estas anomalías de proteínas estructurales, podemos clasificar entonces en varios tipos. Ya mencionamos inicialmente los 4 grupos o las 4 clasificaciones. Vamos a empezar a hablar de las proteínas estructurales intracelulares. Cuando hablamos de estas proteínas estructurales intracelulares, vamos a mencionar entonces los filamentos intermedios y también vamos a mencionar aquí la queratina, cuyas mutaciones dan origen a enfermedades como la epidermólisis ampollar. Esta enfermedad, que es caracterizada por la fragilidad de la piel, que va desde el nivel leve al nivel severo y también forma ampollas. Bueno, cuando hablamos la incidencia, la frecuencia de esta enfermedad de epidermólisis ampollar, podemos mencionar de que puede ocurrir de 1 en cada 20.000 nacimientos. Acá mencionamos entonces justamente de la fragilidad que presenta la piel cuando se expresa esta enfermedad. Acá vemos también en pantalla la imagen cómo se observan ampollas. Bueno, aquí podemos hablar también de tipos de epidermólisis ampollar y su correlación según la mutación proteica. Bueno, existe 4 grupos de esta enfermedad llamado, como dijimos, epidermólisis, y podemos citar la simple, la de unión, distrófica, y el otro grupo sería el de tipo de síndrome de Kindler. En esta imagen podemos encontrar también los subtipos, también podemos hablar el gen relacionado y qué proteína afecta específicamente. Para citar o mencionar algunas de ellas, tenemos entonces la de suprabasal, citamos algunos genes mutados como la AD, AR, y mencionamos acá al final algunas de las proteínas, como la placoglobina en ese grupo. La de tipo basal, podemos mencionar también algunos de los genes mutados que están, vamos a decir,
simbolizados en letra aquí en esta columna, y las proteínas afectadas serían queratinas y también colágeno. En el otro grupo de esta enfermedad, que es la de unión, podemos mencionar la de tipo generalizada, los genes que vemos en la penúltima columna, y vemos también las proteínas afectadas como la laminina, alfa, beta también. En el grupo de localizada también tenemos los genes afectados en la penúltima columna y proteínas afectadas como el colágeno de tipo 17 y también las lamininas. Recordamos que habíamos citado o mencionado que existe 29 tipos de colágeno. Hay una persona, parece, esperando. Bueno, acá hablamos también sobre el grupo de dominante. Al final tenemos el tipo de colágeno que afectan, que sería el colágeno de tipo 17. También tenemos acá el grupo de distrófica recesiva, los genes involucrados o los genes mutados, y también hablamos de los colágenos, el colágeno de tipo 17. Bueno, siguiendo entonces sobre esta clasificación de proteínas, anteriormente hablamos de proteínas intracelulares. Sabemos entonces las proteínas intracelulares son proteínas que se forman entonces en el interior de las células. Aquí en este segundo grupo hablamos de proteínas estructurales extracelulares, en el cual citamos al colágeno, cuya mutación dan origen a enfermedades como la osteogénesis imperfecta. Esta enfermedad que básicamente se relaciona por la fragilidad de los huesos, las deformidades también podemos asociar como síntoma o como característica la dentinogénesis imperfecta, que sería la malformación de los dientes. Entre los síntomas de esta enfermedad, relacionados entonces a un origen genético de proteína estructural, hablamos del trastorno de audición y también puede afectar el sistema cardiovascular. Bueno, esta enfermedad que está relacionada entonces a una proteína extracelular se relaciona con genes llamados COL1 y COL2. Y aquí vemos que se relaciona específicamente con cromosomas autosómicos 17 y 7 respectivamente. Aquí vemos en pantalla también algunas imágenes de los síntomas de esta enfermedad afectada, entonces dijimos, por genes que se encuentran en los cromosomas 7 y 17. Aquí vemos en la parte de abajo, corresponde entonces a una dentinogénesis imperfecta, una malformación
de distribución, ubicación de los dientes y también vamos a decir, malformación de la columna vertebral, que sería la imagen que está arriba. Bueno, como mencionamos la enfermedad anterior, esta enfermedad, la osteogénesis imperfecta, también se puede clasificar en tipos. Hablamos también los fenotipos y el defecto genético relacionado a qué genes específicamente. Bueno, en esta columna entonces vemos los tipos 1 al 9 relacionados con entonces fenotipos que van del ligero al letal. También podemos hablar entre los fenotipos justamente la deformidad progresiva, el defecto de la mineralización ósea y los genes relacionados entonces también a cada tipo. Aquí también podemos observar en este cuadro los tipos o la clasificación de la osteogénesis, algunas descripciones relacionadas al tipo de herencia. En este caso, esta enfermedad, podemos hablar el tipo de herencia que puede ser dominante en el tipo 1 y en el tipo 4 y es recesivo en la osteogénesis de tipo 2 y 3. Vemos entonces características relacionadas a la fragilidad ósea, a la deformidad ósea también, al crecimiento, y mencionamos también que existe pérdida auditiva relacionada a esta enfermedad y otras características más que vemos en la última columna. Bueno, seguimos entonces con la otra clasificación de proteínas estructurales que serían formadoras de receptores y canales de membranas. Si hablamos de proteínas estructurales de las membranas que cumplen la función de canal, estamos hablando de proteínas también de transporte y hablamos de proteínas, por lo tanto, proteínas de tipo integral o intrínseca, o sea que deja pasar moléculas del exterior de la célula al interior o viceversa. Aquí en este grupo de proteínas estructurales de receptores, formadoras de receptores y canales de membranas, vamos a citar mutaciones que dan origen a enfermedades como la fibrosis quística y también la hipercolesterolemia familiar. Relacionando entonces con la fibrosis quística, hablamos de que presenta característica que, vamos a decir, causa daño a los pulmones, al sistema digestivo, también puede afectar otros órganos del cuerpo. Específicamente, esta enfermedad afecta a células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Si hablamos de estas células, vamos a relacionar entonces con el tejido epitelial también. Bueno, como característica de esta enfermedad, hablamos de que puede presentar una frecuencia de 1 por cada 500 nacimientos.
Se puede heredar con carácter, dice, dominante en relación a la hipercolesterolemia, y también aquí relacionamos entonces con un elevado aumento o acumulación del colesterol. Bueno, cuando hablamos de esta enfermedad, la hipercolesterolemia, mencionamos entonces aquí cómo se hereda en las diferentes generaciones. Vemos aquí en esta imagen cómo se puede acumular el colesterol, este lípido, en el torrente sanguíneo. Y también aquí hablamos uno de los síntomas. La presencia entonces de estos cúmulos de colesterol en la piel. Bueno, volviendo a lo que es fibrosis quística, mencionamos nuevamente algunos de los síntomas, ¿verdad? El sudor salado, la mala absorción de las grasas, la insuficiencia pancreática y otros más. Bueno, volviendo o relacionando más con la materia, hablamos entonces de cuáles genes están relacionados a esta enfermedad. Estamos hablando del gen que se encuentra ubicado en el cromosoma 7. Bueno, cuando hablamos de estos pacientes, debe, vamos a decir, expresarse de forma, sería una herencia recesiva. Entonces, se expresa esta enfermedad cuando el papá y la mamá son portadores de estos genes. No se expresan los padres, pero al ser una enfermedad recesiva sabemos que los padres pueden, vamos a decir, pasar estos genes con una frecuencia del 25%. Bueno, ¿en qué es lo que afecta realmente este gen? Bueno, está la proteína codificada por este gen que tiene varias funciones. Entre ellas sería lo relacionado al canal de cloro, la inhibición del transporte de sodio. Podemos hablar también de la regulación de canales dependientes de ATP. Las moléculas de ATP serían esas moléculas energéticas formadas en el proceso de respiración celular. Estas moléculas de ATP sabemos que son fabricadas en las mitocondrias. Bueno, ¿y qué afecta también en el transporte intracelular? La acidificación de organelos, y también afectan al intercambio de bicarbonato. Bueno, se tiene como supervivencia de esta enfermedad alrededor de 37 años. Bueno, habíamos relacionado que el gen que causa, vamos a decir, esta enfermedad se relaciona con el cromosoma 7 y justamente evita que pueda haber un movimiento fluido de moco y otros componentes en la célula. Entonces se provoca esto, un moco espeso, pegajoso, bloqueando entonces las vías respiratorias. Evita que se elimine correctamente, entonces causa una acumulación o un aumento excesivo de estos productos. Bueno, el otro grupo de proteínas que hablamos serían las proteínas transportadoras, cuya mutación vamos a relacionar a la enfermedad de Wilson, específicamente relacionada a la apoceruloplasmina, que es
una proteína y vamos a hablar también de anemias. Y ahí relacionamos con la hemoglobina. Bueno, la enfermedad de Wilson es básicamente una alteración en la, vamos a decir, en el metabolismo del cobre, provocando entonces acumulación y puede presentar varios síntomas en relación a la parte neurológica, a la parte cardíaca, también a la parte ósea, a la parte renal, a la parte hepática, también a la parte hematológica y en la parte ocular. Bueno, acá realmente se relaciona la descripción con la anemia. Se describe entonces que los glóbulos rojos normales tienen una duración de aproximadamente 4 meses y cuando hablamos de anemia, como la anemia falciforme, duran solamente 10 a 20 días, lo cual puede provocar entonces una anemia. Esta anemia falciforme se relaciona entonces con la forma inusual de los glóbulos rojos. La forma normal de los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, se lo describe como de forma bicóncava, como la que encontramos a la derecha. Esta enfermedad entonces se relaciona con glóbulos rojos de forma anormal. La forma de Os describe la bibliografía. ¿Qué es lo que causa? Bueno, causa una acumulación en el torrente sanguíneo y eso afecta, por supuesto, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Bueno, esta anemia falciforme lo que hace es que afecta a estas proteínas, a esta proteína hemoglobina específicamente que se encuentra en los glóbulos rojos. ¿De qué manera vamos a describir a la hemoglobina? Sabemos que la hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, o sea que presenta el nivel máximo de complejidad en el grupo de las proteínas. Menciona que se encuentra en el grupo de proteínas estructurales, pero también mencionamos que sería clasificada también la hemoglobina como transporte, porque transporta oxígeno y dióxido de carbono. Aquí también tenemos la descripción de esta hemoglobina, que son proteínas, ya dijimos, de estructura cuaternaria, porque presenta 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas de tipo alfa y 2 cadenas de tipo beta. La bibliografía nos describe que presenta aproximadamente esta molécula o cada molécula 574 aminoácidos. Bueno, con esto entonces completamos estas anomalías congénitas relacionadas entonces a proteínas estructurales teniendo en cuenta el colágeno, la queratina que sabemos que se encuentra en el pelo, uñas. Hablamos también, por último, de la hemoglobina, los tipos de colágeno, que son 29. Y hablamos también de ciertas enfermedades entonces relacionadas a cómo afectan genes de estas proteínas estructurales.
Bueno, a manera de simplificar un poquito, vamos a dar espacio si es que hay alguien que quiera hacer alguna consulta.